Y ya de regreso, ni locas ni cuerdas, es la 1:25. Qué bueno que viniste. Qué bueno que estás ahí. Hoy es el Día Internacional contra el Abuso Escolar y hoy lo comentábamos en Hoy es Día de, al inicio del programa. Tenemos a nuestra queridísima Gypsy Álvarez. ¡Bienvenida, Gypsy! ¡Hola! Sí, señor. Wilson, esos chocolates hicieron su trabajo. Y el café. Bienvenida, Gypsy. Gracias, Pamela, Wilson, Carmen. Sí, me dijiste hoy que querías que abundáramos un poquito más sobre el tema del acoso escolar. Definitivamente es algo que oímos mucho y que tenemos ya un buen tiempo, ¿verdad?, escuchando. Pero sí, siempre es bueno comenzar por la definición de qué es esto. El acoso escolar es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico que se produzca entre estudiantes de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado, tanto en aula como a nivel cibernético, que tiene otro nombre que sería el cyberbullying o el cyberacoso, ¿verdad?, en español. En una parte que sí me quiero parar es en que dice que es de forma reiterada y a lo largo de un tiempo determinado, porque utilizamos ahora mismo el que haya una primera burla o el que un niño se sintió mal porque otro me dijo otra cosa, e inmediatamente los niños, por lo expuesto que están al término, utilizan me está haciendo bullying o me está acosando. Y de ahí también tendemos a que los adultos hacemos poco caso, porque he oído a muchos adultos decir, pero es que en mi época eso no existía, uno se vivía burlando del otro y uno sobrevivía. Claro. Entonces, esa combinación también da descuido. O sea, no tenemos claro el hecho de que para que exista un acoso escolar debe de ser, digamos, una burla, un chantaje durante un tiempo, o durante un tiempo determinado, que no se dio una vez o que no se da muy esporádicamente. Entonces ahí también los niños tenemos que hacerle entender a niños y adolescentes como esa diferencia y nosotros también percatarnos de ella. Ahora, Gypsy, yo te tengo una pregunta, porque sí, yo que soy clase 89, o sea, de la época de los 80 en el colegio sí se sufría de ese tipo de bullying, o sea, sí existía. Y no es que diga que eso no era nada, porque yo fui una que tuve complejos, porque siempre, o sea, yo desarrollé temprano, siempre fui de pechos grandes, y se burlaban mucho de eso, me hacía mucha burla y yo vivía con un suéter tapándome. O sea que sí. Pero mi pregunta es la siguiente. Yo creo que si, por ejemplo, en mi casa se da mucho que mis hijos vean que mi marido y yo nos burlamos de gente en la calle o de lo que, mira ese gordito, mira, no puede ser también una conducta aprendida del niño de lo que ve en la casa. Sí, tú tienes realmente diferentes razones por las que se va a dar el acoso escolar. Obviamente una de ellas es el ejemplo, o sea, si tú ves que en tu familia eso es algo habitual, y es incluso una forma de relacionarse, porque es verdad que hay familias donde se relacionan a través de la burla. Y que humor, es humor. Eso es humor, exactamente. Entonces, eso es lo que el muchacho puede hacer en el colegio, y va a tratar de relacionarse de esa forma. Claro. Pero también tenemos niños que no necesariamente lo están viendo en casa, sino que van desarrollando una personalidad real que le gusta ver la reacción en el otro, o buscar realmente, o no sabe manejar sus propias emociones, y entonces como no maneja las de él, pues quiere también incidir en la del otro. Claro. Entonces son diferentes formas, o simplemente muchos buscando atención y buscando realmente hasta que los padres vengan al colegio. Entonces voy a empezar a molestar y voy a empezar a hacer cosas desagradables para que entonces también llamen a mi papá y mi mamá, y mi papá y mi mamá vengan. Como te digo, infinidades de situaciones se pueden dar para que un niño sea acosador. Yo creo que este es un tema súper amplio y que hay que agarrarlo con pincitas. Yo decía al inicio del programa, cuando hablábamos de Hoy es Día de, que esto es un tema que nos aqueja a muchos. Claro. Hablamos de colegios de estrato social más elevado, otros como escuelas públicas. Recientemente vimos, la semana pasada, la noticia de una nena que perdió la vida
por una pelea escolar. Una de la mano de otra nena. Exactamente, jovencitas que preadolescentes, entrando a la preadolescencia, 12, 11 Correcto, años. 11 y 12 años. Y yo lo comentaba con una amiga, debe ser muy difícil para esa pequeña niña que cometió el hecho, debe ser muy difícil ahora cargar con esto. Claro. Porque a lo mejor algún adulto pudo evitar esta situación. Claro que sí. Entonces, yo te digo que es muy amplio, pero yo no sé cómo vamos a debatir este tema. Ahí te voy a decir, incluso tú estás entrando en otro tema. Ese es otro tema. Ese es un tema también sumamente amplio. Pero sí, por ejemplo, como decías, esto no tiene que ver con clases sociales. Sí. Okay, esto no podemos decir que eso pasó porque pasó en esa escuela. Estoy de acuerdo. Okay, la mayoría de padres cuando va a los colegios o bueno, en la escuela, pero en la mayoría de los colegios, preguntan ¿qué ustedes hacen por el acoso? O ¿aquí hay acoso escolar? O sea, esa es una pregunta que cuando yo estaba en colegio me la hacían mucho. Aquí se da acoso escolar. Acoso escolar se da en todos los lados, o sea, en todos los colegios, en todas las escuelas. Siempre va a haber ese niño, esa niña que es acosador y el niño o la niña que es acosado. Y a veces en la clase alta es donde más se ve. Entonces, tenemos esta forma de burla, de molestia que se va a dar. Lo que hay que tener conciencia, como decías, de que los adultos de alrededor estemos alerta para poder detectarlo y poder pararlo. Pero no va a ser real el hecho de que no va a existir. Al igual como siempre, poner alerta a nuestros hijos, ¿ok? De que cuando te estén haciendo algo que no te gusta, dímelo. Claro. O sea, el canal de comunicación ante el acoso escolar yo digo que es la herramienta principal. Ahora, tú sabes que vamos a hacer una combinación, me parece interesante para la próxima semana, y vamos a invitar al abogado Juan Arturo Recio para tratar este tema, pero entonces enfocándonos como en esa línea de la responsabilidad que tienen los adultos, claro, con esta situación. Por el mismo caso de la jovencita que perdió la vida la semana pasada. Pero ya ese será el tema de la próxima semana. Ahora, antes de que nos vayamos, ¿verdad? Es bueno que tú des algunas pautas de cómo nosotros como padres determinar que mi hijo está siendo bulleado en el colegio. Como señales, ¿verdad? O sea, señales de que mi hijo está siendo bulleado en el colegio. Mira, el niño o el joven puede perfectamente empezar a retraerse. Muchas veces, como decía ahorita, nos dan la voz de alerta, o sea, no se quedan callados y lo dicen, y sin embargo nosotros como padres no le damos importancia. Te decía del retraerse, el poco apetito, la falta de motivación de ir al colegio, el hecho de que empieces a ver también que casi no está teniendo amigos porque no lo ves interactuando incluso con los dispositivos móviles, ves como ya, bueno, no quiero interactuar tanto ni tampoco me interesa coger una llamada o invitar a alguien a casa. Son indicadores que realmente te pueden ir dando la alerta de que algo no está caminando bien en el colegio. Okay. ¿Sabes algo que yo vi como un indicador de una persona muy cercana a mí? El no querer compartir en actividades del colegio, por ejemplo, extracurriculares o paseos o actividades que se organizan con su mismo compañerito, que alguien cumpleaños y vamos a una fiesta. El que el niño se niegue a ir a este tipo de actividades, entonces puede ser una señal de que algo está pasando con sus compañeros. Sí, de que no le agrada el entorno, de que realmente ese espacio y esas personas que están ahí pues no me agradan. Incluso muchas veces el niño no te habla de los compañeros, pero te habla de la maestra, o sea, y muchas veces el rechazo se da porque esa maestra no me está escuchando o no está viendo lo que me está pasando aunque yo no hable. Entonces culpan inmediatamente al adulto que está, digamos, de primera mano. Y, por ejemplo, niños pequeñitos, porque sabemos que hoy en día llevamos niños desde los 2 años a los preescolares y demás. Claro. En el caso, por ejemplo, que, bueno, a mí me pasó y a Pamela le ha sucedido también con su hija Luna, de que hay niños que muerden y demás, y muchas madres cometemos el error cuando vemos que el niño no quiere ir al colegio, por X o por Y, se pone histérico a llorar, después de muchas ¿cómo te digo? De muchas alertas, exacto, de que le están bulleando en el colegio, y tú dices, no,
no es que no quiere ir, es que le está pasando en el colegio, o muchos cometemos el error de decir, eso es de vago que no se quiere levantar. Bueno, en el caso de Luna realmente es por eso, es por la última, no se quiere levantar. Mira, lo que pasa es que yo me atrevería a decir que en esos primeros años de preescolar no hay un acoso escolar como tal, porque no hay una intención del preescolar de hacerle daño al otro. Okay, la intención no existe. Sí se dan las mordidas y todo lo demás, pero ya por otros temas. Entonces, sí ya estamos hablando, niños a partir tal vez de los 5 años y 6 años, por poner una edad así como de la bajita tope, donde ya el niño sí va encontrando una intención y donde se va dando cuenta de la reacción del otro. Si yo hago esto, el otro entonces va a pasar aquello, causa-efecto. Entonces, con los niños pequeños no se te va a dar ese caso así como tal, pero sí, como decíamos anteriormente, los más grandes sí te van a dar perfectamente esas alertas de rechazo hacia el entorno escolar y retraimiento, tanto de actividades como decías, como de su vida de su rutina diaria. Okay. Alguien me decía aquí en mi cuenta de Instagram, gracias por este comentario, me mencionaba que a su niño le hacían bullying en su colegio, me dice Griseldi, le hacían bullying en el colegio, entonces ella decidió ponerlo en clases de kickboxing. No para que agrediera a nadie, obviamente, porque este tipo de disciplina, precisamente eso es lo que hacen, te disciplinan y obviamente te enseñan defensa personal, que no es que dique. Entonces yo creo que ese también puede ser un buen método que utilicen los papás, de poner a sus niños, sobre todo si lo ven así como medio pavo, como Luna, más o menos. Mira, más que método de defensa personal, lo que los papás tienen que reforzarle a ese niño es la autoestima, Muchas veces esta clase de kickboxing o la clase de taekwondo o lo que sea, lo que hace es realmente empoderar al niño de que tiene herramienta, y de que se sienta, digamos que más fuerte. Pero eso tú también lo puedes conseguir, a nivel educativo, haciendo que el niño se sienta bien, se sienta capaz, pueda enfrentar al otro con palabras e incluso pueda ignorar al otro. Pero eso es cuando es el abuso verbal. Pero yo conozco unos muchachos que te sorprenden con una silla por detrás. Claro. Te dan un sillazo, si tú sabes kickboxing, sabes cómo. Claro, ya estamos hablando de más grandes. No, ya de más grande. Exacto. Exactamente, ya de unos adolescentes, ¿verdad? Pero sí, perfectamente, si hay una agresión física, pues que el otro se sepa defender, pues magnífico. Pero lo ideal es cortar estas situaciones, porque usualmente también vamos a ver que el niño acosado o el joven acosado es una persona que maneja muchas inseguridades y que tiene pocas herramientas, tanto, digamos, para interactuar y para defenderse. ¿Y tú sabes qué le pasa a ese niño, Carmen? Que cuando llega a su casa dice que 10 años, yo debí decirle tal y tal cosa y me quedé callada. No, y por ejemplo, Gypsy, en el caso de que un adolescente esté siendo acosado en el colegio, le estén haciendo bullying, ¿verdad? Y tú como padre vas y hablas en el colegio y dices, mira, me está pasando esto con mi niña, pero hay veces que el colegio no hace nada. Sí, eso es cierto. Hay veces que el colegio no hace nada. Entonces, como padre, está mal que yo aborde a los padres de esos jóvenes que están acosando a mi hijo, por ejemplo. Mira, legalmente no es permitido, tú no debes como adulto. A los padres. A los padres, no a los padres. Mira, lo que pasa es que me enfoqué en el estudiante. Yo igual no recomiendo, sinceramente, que eso se dé. Porque los padres, uno siempre va a esperar que el otro padre esté abierto a lo que tú le estás diciendo. Claro. Y sabemos que en la mayoría de casos pasa que cada hijo es lo máximo para cada padre. Entonces el padre termina no aceptando esa situación, y lo que puede entrar totalmente es un conflicto entre ustedes, que no va a salir hacia ningún lado. O sea que la única salida que uno le queda es cambiarlo del colegio. No, y insistir mucho en el colegio. Sí te doy el punto de que hay muchos colegios que los papás se acercan, que hablan, y el colegio pues termina haciendo muy poco, por no decir nada, pero efectivamente trata también de buscar. Por ejemplo, yo conocí a una familia que sí se acercó a la otra, pero en plan de amistad. Me pareció una forma muy inteligente. Muy bien. Y de plan también de, ¿qué les parece si los juntamos? Y la familia empezó a integrarse y a hacerse incluso
no te voy a decir mejores amigos, pero sí como tener un tipo de relación entre los padres y los niños. Bueno, y eso es inteligente. Entonces, ahí ellos utilizaron mucha inteligencia emocional, salían con esos chicos y estamos hablando incluso de chicos que eran grandes, o sea, tenían 12, 13 años, no estamos hablando de chiquitos, y empezaron a tener actividades fuera del colegio que fueron haciendo que esos dos niños se conocieran de mejor forma y no solamente en ese ambiente escolar. Buenísimo. Entonces esa sería una estrategia de cómo acercarte a la otra familia más que en una forma, digamos, agresiva, ya impulsiva. Me parece bien. Y otra cosa, Carmen, en los colegios no suelen decir, por ejemplo, si hay un pequeñito que agrede a tu hijo o tu hija, no suelen decirte quién fue exactamente, precisamente por eso, porque los papás a veces nos ovarizamos bastante. No como el caso, leí una noticia ya como para cerrar, de un bebé que cuando su mamá lo recibe, lo lleva a un daycare, el niño tenía como 25 mordidas y era un bebé. Lo vi aquí, pero nada más vi la foto y como el titular, no entré a leer. Y yo conozco un caso aquí en República Dominicana que pasó y eso fue de demanda, de una locura. Sí, pero ahí te voy, ya ahí hay no he entrado a leer la noticia, por tanto me siento que no puedo hablar, pero entiendo por el titular que ya ahí el descuido fue de los adultos. Claro que sí. O sea, ahí realmente la incompetencia vino del centro educativo donde estaba el bebé. Yo mato a cualquiera. Pero nada, hay que respirar. Gypsy, ¿cómo nos comunicamos con Actívame? Sí, pueden comunicarse a través del WhatsApp al 809-309-2823 y en redes sociales a Actívame CP. Actívame CP. Wow, Gypsy, parece que una persona que se acaba de comunicar ahora mismo, enganchar a mi live, me estaba preguntando, y ya lo mencionamos, me dice, mira, que su bebé le dice que no quiere ir a la escuela porque no tiene amiguitos. Entonces, ¿cuál debería ser el accionar de esta mamita en ese caso? Mira, yo lo primero que haría sería acercarme a la maestra, preguntarle cómo lo ve en el patio, cómo lo ve en el curso. Entonces ahí corroborar con la maestra también la opinión del niño. O sea, si le dice sí, yo siempre lo veo solito, etcétera, etcétera. Entonces ya pues coordinar con la maestra, decirle el sentir del niño, independientemente de cuál sea la respuesta, para que esa persona esté pendiente de integrarlo a los grupos y de buscar pues juegos que realmente sean agradables para todos. Y también siempre recomiendo el hecho de invitar amiguitos a la casa, o salir al parque o irse a un sitio de venta de comida con juegos ahí, y que las madres se pongan de acuerdo y así pues los niños también hacen más relaciones. Y sociabilicen, claro. Muchísimas gracias, Gypsy, te queremos mucho, y para el próximo jueves este tema entonces lo vamos a ampliar y vamos a invitar a un abogado para hablar de la parte legal. Perfecto, un abrazo y gracias a ustedes. Vamos a una pausa y ya volvemos.